Restonic, el colchón de tus sueños, te invita a hacerlos realidad. Estudiantes, motociclistas, jóvenes y adultos. Cientos de personas bailaron la tradicional danza del haka en memoria de las 50 víctimas y los 50 heridos que dejaron los ataques a 2 mezquitas en Christchurch, esto en Nueva Zelanda el jueves. La haka es un rito maorí que se usa también como una forma de respeto a los muertos. Por este ataque, las autoridades neozelandesas anunciaron que endurecerán la legislación sobre armas en ese país. Además, los recientes ataques y bloqueos en Veracruz son, a decir del gobierno, la respuesta a los operativos contra 6 grupos criminales que operan en el estado. Cientos de desplazados por la violencia en la Sierra de Guerrero siguen en la incertidumbre. Unos se mantienen en Palacio Nacional, otros han vuelto al estado, pero temen por su seguridad. Sin la dirigencia sindical, el presidente López Obrador celebra la expropiación petrolera. Garantiza que en 3 años México dejará de comprar gasolina al extranjero. Y un auto deportivo de 30 millones de pesos termina en chatarra tras chocar en Paseo de la Reforma. Su conductor lo dejó abandonado. Buenas noches, en punto. Soy Daniel Diturbide y los saludo con mucho gusto en nombre de Denise Merker con la información más importante de este lunes 18 de marzo. Y vamos a comenzar con esto prácticamente de última hora. Hace poco, menos de una hora, se registró esta explosión en el volcán Popocatépetl. Eran las 9 de la noche con 38 minutos. El estruendo se escuchó en las comunidades cercanas. El volcán arrojó material incandescente y ceniza hacia el noreste de Puebla. Apenas el jueves hubo una explosión que provocó, como aquí le dimos cuenta, una columna de 5 kilómetros de altura por la destrucción de un domo. Y aquí en Ciudad de México, este fin de semana ocurrió un accidente de tránsito en la zona de las Lomas de Chapultepec. Lo particular de este caso es que el involucrado fue un auto deportivo de más de 30 millones de pesos, el más rápido del mundo. Hasta ahora no se sabe mucho más sobre quién era el propietario. Lo único que se sabe es que el auto tenía 5 meses de haber llegado a nuestro país y fue pérdida total. El Koenigsegg CCXR Special One es único en su tipo y fue fabricado en 2010 especialmente para la familia real Al Thani de Qatar. I'm in here, let me show you how to turn it on. So here, foot on the brake obviously, this button, then this button. That's running the systems. And then once that's done, this button and... El vehículo estuvo en París, Londres y Dubái. Finalmente fue adquirido el año pasado en México por casi 30 millones de pesos. Con 1000 caballos de fuerza alcanza velocidades de hasta 400 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 kilómetros en tan solo 3 segundos. La tarde de este domingo, el Koenigsegg chocó sobre Paseo de la Reforma y Prado Norte en la alcaldía Miguel Hidalgo. El conductor fue identificado como Arturo N., de 21 años de edad. A través de la cuenta de Instagram Don Koenigsegg, el presunto dueño solía compartir fotos y videos desde que vio el vehículo en otras partes del mundo hasta el momento del embarque y llegada a México en octubre pasado. En su perfil de la red social se describe como un coleccionista de autos. En redes sociales circula un video de enero pasado cuando el mismo auto fue detenido por un oficial de tránsito, pero minutos después lo dejaron ir. No es la primera vez que un auto Koenigsegg se ve involucrado en un accidente en México. En 2016, otra unidad modelo CCX, valuada en 25 millones de pesos, se accidentó en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Bueno, pérdida total entonces. Este fin de semana continuaron los enfrentamientos entre la policía de Veracruz y presuntos delincuentes que habían comenzado la noche del jueves. El gobernador del estado, Cuitláhuac García, asegura que la reacción de los criminales es por los operativos y detenciones que han realizado a los 6 grupos que operan en esa zona.
Cerca de la medianoche del viernes, sujetos atacaron a tiros a una patrulla de la Fuerza Civil frente al Hospital Yanga en Córdoba. Un policía resultó herido, al igual que un civil. Por aquí cerca de la casa. Durante la madrugada del sábado también fue atacada la base de operaciones de la Fuerza Civil en el municipio de Jaltipan. Dispararon contra la fachada y un auto estacionado. No se reportaron personas lesionadas. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y la Marina lograron decomisar un predio con 7 vehículos y equipo táctico, presuntamente utilizado por la delincuencia organizada en las inmediaciones del municipio de Tlalixcoyan. Están reaccionando los grupos delictivos ante acciones contundentes que hemos implementado y pues los puso muy molesto porque en las situaciones pasadas pues los solapaban, los dejaban aún crecer y llegó un gobierno honesto que no va a pactar con ninguno y se molestaron mucho porque hicimos detenciones y aseguramientos importantes y implementaron una acción propagandística. El gobierno de Veracruz pidió a la población mantener la calma y no hacer caso de diversas noticias falsas que circulan en redes sociales. También informaron que aunque los principales narcobloqueos del jueves y viernes fueron atribuidos al cártel Jalisco Nueva Generación, el operativo que realizan es contra los 6 grupos delincuenciales que operan en el estado. Vamos bien, así es, estamos con éxito. Estas reacciones pues son lo que te dice. Si no hubiéramos actuado, seguirían operando. Las sensaciones pasadas cerraron los ojos, no quisieron ir sobre ellos y nosotros pues, estamos actuando. Y de Veracruz a la Sierra de Guerrero, donde persiste la crisis que obligó a 2,000 personas de 8 localidades, por lo menos del municipio de Leonardo Bravo, a dejar sus hogares. Algunos desde hace un mes se mantienen en plantón afuera de Palacio Nacional. Otros han tenido que volver a zonas cercanas de sus sitios de origen, en las que también corren mucho riesgo. O bien asentarse en otras ciudades en condiciones precarias. Este es un trabajo de Guillermo Rivera y Adrián Tinoco. Esta casa nos las emprestaron porque no teníamos a dónde vivir y estas son las cositas que nos regalaron aquí. Llegó gente armada y nosotros nos salimos por miedo porque decían que venían venían agarrando a las mujeres, que iban a matar a los hombres. Bueno, y se hizo la balacera. Margarita Nieto Jacobo y su familia huyeron de Los Morros. El pasado 11 de noviembre, un grupo armado los echó a balazos de esa comunidad, a 1 hora de Chilpancingo. Permaneció 10 días en el plantón de Palacio Nacional que exige a las autoridades un plan para solucionar esta crisis. Pero decidieron volver a Guerrero, aunque no a su lugar de origen, sino a Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo. Por las enfermedades nos venimos. No tenemos para comer. No tenemos ya a veces ni para un huevo, porque no los hombres, nuestros maridos, los hijos no tienen trabajo. Los desplazados también buscan sobrevivir en colonias de Iguala y Acapulco, o en comunidades de Oaxaca, Morelos y el Estado de México. 6 años de desplazamiento, 6 años de violencia. Pues yo veo que ni el gobierno del Estado le quiere hacer frente a este asunto. Y el gobierno federal pasado, pues tampoco le ha querido hacer frente. Los campesinos de la zona serrana en conflicto sembraban amapola. En noviembre, sicarios al servicio de Onésimo El Necho Marquina Chapa, de Tlacotepec, se encargaron del desalojo y tomaron el control del lugar, que ostentaba Isaac Navarrete Celis, el señor de la I, líder del Cártel del Sur. Los enfrentamientos que ha habido, que hay y que sigue habiendo, que pues ya no entendemos qué es lo que pelea. Habitantes y autoridades aseguran que el interés de empresas por los yacimientos de minerales en la zona han provocado el desplazamiento masivo. Lo más importante que están peleando son minas. Una que se está trabajando en Carrizalillo, cerca de Mezcala. En la localidad, comunidad, no sé, de Xochipala. Están sacando oro y plata. Ya no trabajamos, ya no podemos sembrar, ya no es la misma confianza, ya no sabemos con quién ir, con quién dirigirnos. El presidente municipal sostiene que ya hay amenazas de desalojar Chichihualco. Está corriendo un mes y el pueblo se pregunta cuál es el temor. Viene un derramamiento de sangre. No nos gustaría en Leonardo Bravo. Los desplazados aguardan y sobreviven.
como Gregorio Salinas y su familia, que desde hace 2 meses y medio rentan un cuarto por 1,500 pesos mensuales en una colonia conflictiva en Acapulco. No hay trabajo, muy poco. Ahorita va sacando uno para comer y para la renta. Él ha considerado unirse al plantón de Palacio Nacional, donde permanece una representación de casi 400 desplazados de las comunidades afectadas. Allá están mis hermanos, mi jefa también, mi mamá, que son desplazados allá. O Jaciel Salinas y su esposa Diana, que rentan un cuarto para ellos y sus 2 hijos por 2,000 pesos en Iguala. Su sueldo de mecánico es de 120 pesos por día. No hemos salido de aquí, desde que llegamos, no. Yo de mi trabajo a mi casa, pues sufrimos harto pues aquí y que pues me gustaría regresar pues a mi pueblo. En otras cosas, hoy fue el 81 aniversario de la expropiación petrolera. Actualmente, gran parte de las refinerías, plataformas petroleras y complejos petroquímicos del país trabajan al 35% de su capacidad. Otras de plano están desmanteladas. Este es un trabajo de Fátima Monterrosa y Víctor Olvera. Esta máquina de trabajo que es Pemex ha conducido la ejecución Hace más de 30 años, así se presumía la bonanza en petróleos mexicanos. Ahora sus instalaciones principales se encuentran en una situación muy diferente. La primera refinería que se construyó en México, la Francisco y Madero, se localiza en Ciudad Madero, Tamaulipas. Llegó a producir hasta 22 millones de litros diarios de gasolina. Hoy se encuentra totalmente parada. Se ha dejado caer a la industria petrolera, tanto en mantenimiento, en infraestructura y demás. Operan a muy bajo porcentaje. Estuvieron paradas, por ejemplo, la de Madero, casi 1 año no estuvo sin operar. Apenas están tratando de arrancar algunas plantas. En agosto de 2017, Pemex contrató a empresas privadas para darles mantenimiento y se iniciaron paros programados en las 22 plantas, pero los trabajos no se terminaron. Caldera que se intentó meter con daños tanto externos como internos, según esto se entregó recién reparada por compañía, nunca quedó bien. Millones de pesos ahí invertidos que fueron tirados a la basura. La segunda refinería es Lázaro Cárdenas, que se ubica en el municipio veracruzano de Minatitlán. De las 28 plantas que la componen, 12 se encuentran fuera de operación y el resto trabaja a su mínima capacidad. Estaba programada para producir 285,000 barriles diarios de crudo y en la actualidad, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues nada más se producen 110,000 barriles diarios. A 4 kilómetros de la refinería se encuentra el complejo petroquímico de Cozoleacaque, único productor de amoníaco en el país. De generar 2.287.000 toneladas cada año, pasó a 1.824.000. Y hoy no se produce nada. Desde hace 9 meses no hay producción, ninguna planta. Desde que estaba el señor presidente Felipe Calderón, se venía trabajando con 2 plantas de amoníaco, las 6 y las 7. No hubo inversión, entonces se llegó a utilizar chatarra. A 35 kilómetros de aquí se encuentra el complejo petroquímico Pajaritos, ubicado en Coatzacoalcos. Con 2,000 trabajadores, se encuentra en el abandono. Dejó de operar desde hace mucho tiempo, nada más tenía operando la planta de Clorados 3, quien produce cloruro de vinilo, que es una materia prima para la elaboración de plásticos. Esta planta inició operaciones el 18 de marzo de 1967 y en el 2014 el gobierno de Enrique Peña Nieto le entregó el 55.9% de la operación a la empresa Mexichem. 2 años más tarde, se registró una explosión en la planta de Clorados 3 que dejó 32 muertos y decenas de heridos. Estaba en operación, había una pequeña fuga y a pesar de así se siguió trabajando y sobrevino la explosión que costó muchas vidas. Mexiquén cobró el seguro porque la planta estaba asegurada, pero la tiene sin mantenimiento, sin operar y a los trabajadores sin hacer nada. En las mismas condiciones se encuentran las plataformas petroleras en la sonda de Campeche, la mayor parte en ruinas. Desde hace más de 12 años no reciben mantenimiento. La producción en las plataformas marinas cayó de 2.100.000 barriles más o menos diarios a 1.200.000, 1.300.000 actualmente.
cayendo en ello la producción de cerca del 45%. Y desde la refinería en Tula y en Hidalgo, donde se llevó a cabo precisamente la conmemoración oficial, el presidente López Obrador insistió en que la reforma energética fue un fracaso y además ofreció un nuevo paradigma para lograr el rescate de Pemex. Ahí estuvo Juan Sebastián Solís. Acabamos de estar en una inspección en la refinería de Tula, fierros viejos que no han recibido mantenimiento durante mucho tiempo. Es heroico lo que hacen los trabajadores petroleros. Ante trabajadores, el presidente reiteró que se rehabilitarán las 6 refinerías de Pemex y se construirá una nueva en Dos Bocas, Tabasco. Queremos en 3 años dejar de comprar la gasolina en el extranjero y producir en México todo lo que consumimos. Esa es la nueva política. La secretaria de Energía dio a conocer los nombres de las 4 empresas de origen estadounidense, italiano, francés y australiano que a través de una adjudicación directa por invitación participarán en la licitación de la nueva refinería. La primera, consorcio Bechtel Technip. Segundo, consorcio Worley Parsons con Jacobs. Tercero, la empresa Technip. Y cuarto, la empresa KBR. En este proceso se contó con la Secretaría de la Función Pública, quien acompañará todo el proceso de la selección, evaluación, adjudicación y la construcción de la obra. El presidente señaló que a pesar de la reforma energética que se aprobó en el sexenio pasado, a los gobiernos neoliberales no les dio tiempo de llevarse toda la riqueza de hidrocarburo y reiteró el compromiso de aumentar la producción petrolera en su sexenio. Estamos ante el inicio de un nuevo paradigma. Vamos a transformar a Pemex y vamos a transformar a México. Vamos a producir más petróleo. No van a haber gasolinazos. Vamos a mantener en términos reales los precios de los combustibles. A esta ceremonia no se convocó a dirigentes de sindicatos. En consecuencia, el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, no asistió. Quien sí estuvo presente fue el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que a diferencia de otros actos presidenciales, no fue abucheado. Después del decreto de cierre del centro penitenciario de las Islas Marías, el 8 de marzo, y del traslado de 584 internos para instalar ahí mismo el Centro de Educación Ambiental y Cultural Muros de Agua, José Revueltas, los medios de comunicación pudimos recorrer las construcciones y celdas del penal con más de 113 años de historia. Le tocó entrar a Paco Santana. Vivían en semilibertad, en donde llevan a cabo actividades al aire libre, diferentes completamente a un centro federal. Frente a las costas de Nayarit, el archipiélago está formado por 4 islas: María Magdalena, María Cleofas, San Juanito y María Madre. Esta última había fungido como penal desde inicios del siglo pasado. Albergó desde opositores al régimen de Porfirio Díaz, reos peligrosos entre los años 40 y 50, familias de los internos en las llamadas colonias y hasta internos de alta peligrosidad a partir de 2011. El complejo penitenciario estaba dividido en 4 zonas de seguridad y el puerto Valleto, donde atracaban los navíos de la Marina y habitaban los 450 trabajadores del penal. En Valleto quedó un auditorio con un mural inconcluso en agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador y este otro de arte penitenciario. Al llegar por Puerto Valleto, los detenidos eran conducidos al complejo de máxima seguridad llamado Laguna del Toro para mantenerlos en observación en celdas con altos muros de concreto y 7 puertas de acero. Se les hacía estudios técnicos y ya de aquí se clasificaban de acuerdo a su perfil. Salían y el comportamiento de ellos era diferente en semilibertad. En el complejo Morelos, cada dormitorio tenía 14 camas de concreto con un baño. También había un gimnasio al aire libre. Además del cultivo de camarón,
los reos podían recibir un salario por la elaboración de artesanías. Hacían trabajos sobre todo de taller de madera, palo fierro, dominós, ajedrez. En la mañanera, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre una presunta participación del escritor Enrique Krause en una campaña en su contra en la elección de julio. Así fue como respondió. No queremos nosotros la polémica. Enrique Krause es un buen historiador, tiene una postura política no precisamente afín a la nuestra, pero merece todo nuestro respeto. Yo he tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse. Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas, no vamos a utilizar mucho menos al Estado para cuestionar a escritores, a críticos. Lo que estamos buscando es que el Estado ya no proteja a escritores. Si los conservadores quieren tener a sus ideólogos, que ellos los financien. Si los liberales quieren tener a sus ideólogos, pues que ellos los financien. O que los intelectuales conservadores o liberales se financien ellos mismos. En su cuenta de Twitter, Enrique Krause respondió escribiendo, y cito: "Yo también lo respeto a usted, señor presidente López Obrador. Mi crítica ha sido franca y pública. He apoyado su proyecto social y moral y agradezco que reitere usted su postura de proteger las libertades". Oiga, y esto es información de última hora. Hace unos minutitos apenas terminó la reunión del Comité Estatal de Morena en Puebla, que eligió finalmente como su candidato a la elección extraordinaria del próximo 2 de junio a Miguel Ángel Barbosa. Ahora van las breves nacionales. En Ciudad Obregón, Sonora, hubo protestas afuera de las oficinas de la Fiscalía para exigir que se esclarezca el asesinato del periodista Santiago Barroso, atacado a balazos por 2 hombres la noche del viernes en su domicilio, en el municipio de San Luis Río Colorado. Noticias por la mañana. Cuando se agreda a un periodista, se está agrediendo a un derecho fundamental de la sociedad, a un derecho ciudadano que todos tenemos, que es la libertad de expresión. Autoridades locales informaron que ya se siguen varias líneas de investigación, entre ellas su labor periodística. La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, presentó el Laboratorio Anticorrupción de la Ciudad de México, el primero en el mundo de su tipo, con el que se pretende detectar rastros de corrupción dentro de la administración pública de la ciudad, por ejemplo, en emplacamientos o permisos inmobiliarios. 26 personas resultaron lesionadas después de que un camión de transporte urbano se impactara en la parte trasera de un autobús de pasajeros que estaba detenido sobre la avenida Juan Gil Preciado en Zapopan, Jalisco. Los pasajeros aseguran que el conductor venía a alta velocidad y jugando con el celular. Antes de ir a una pausa, le cuento que en la calzada Zaragoza, al oriente de Ciudad de México, el balneario Elba se resiste a cerrar. Y días de asueto como hoy son una alternativa para que muchos capitalinos gocen de unas horas de esparcimiento y diversión. Lupita Madrigal estuvo ahí. Bienvenidos, amigos, buenos días. Bienvenidos al balneario. El fuerte olor a cloro de las albercas se combina con el aroma de las alitas que se entregan a los visitantes del Elba en Zaragoza. Para muchos es la única forma de aliviar el sufrimiento de no poder ir a la playa. 80 pesos la entrada, adultos, 70 a niños. De repente se nubló y hizo frío, pero está bien rico. Sí, ya hemos venido otras veces y al niño le encanta. Las familias llegan temprano, aquí desayunan y comen. Carnita de puerco en salsa verde con frijoles, un rato, aprovechando el día de descanso, barato para pasear.
El tobogán, con una caída de cerca de 10 metros, es lo que más gusta. Suben una y otra vez. Otros permanecen en las albercas varias horas hasta que la piel se arruga. A las mujeres no les importa perder el esmalte de las uñas o el tinte del cabello. En este puente, en la oficina dirán que fueron a la playa. Hay quienes llevan casa de campaña y ahí a la orilla de la alberca y a unos metros de la calzada Ignacio Zaragoza sueñan con el Caribe. Con el frío, está chido. Está nubladito, pero hace calorcito. Bueno, usted se ve que no tiene. No. Más juntos, más mejor. Entre más juntos, más mejor. Bueno, ahora sí vamos a una pausa, pero no se vaya porque al volver, un camión de basura atropella y mata a una mujer policía y su compañero en la Ciudad de México. Cerca de las 3 de la tarde, un hombre y una mujer fueron atropellados por un camión de basura del gobierno de Ciudad de México que no respetó la luz roja del semáforo. Esto sucedió en el cruce de las avenidas Churubusco y Zaragoza, alcaldía Venustiano Carranza. Luego del percance, las víctimas fueron trasladadas al hospital de Balbuena, pero su estado era muy grave y murieron poco después. Al revisar las pertenencias de la mujer, los policías se percataron de que se trataba de una mujer adscrita al sector Oasis. El conductor del camión fue presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Pausa, volvemos. Continúan los trabajos para sofocar el fuerte incendio que inició desde ayer por la mañana en una planta petroquímica en Texas. El fuego comenzó en 8 tanques de almacenamiento de la empresa Intercontinental Terminals Company en Deer Park, a 24 kilómetros al sureste de Houston. Las clases y actividades han sido suspendidas por autoridades. La policía holandesa detuvo a un hombre turco de 37 años por ser sospechoso de realizar un tiroteo en un tranvía en la ciudad de Utrecht, en el centro de Holanda, que dejó 3 muertos y al menos 5 heridos. El atacante dijo en sus primeras declaraciones que realizó los disparos para arreglar asuntos familiares. El movimiento francés Chalecos Amarillos volvió a las calles de París este sábado para conmemorar las 18 semanas de su creación. Cerca de los Campos Elíseos se registraron enfrentamientos con la gendarmería francesa y hubo destrozos y saqueos en numerosos comercios. Tras los disturbios, el presidente Emmanuel Macron declaró que era necesario tomar cuanto antes medidas fuertes. El paso del ciclón Idai por los países africanos de Mozambique, Malawi y Zimbabue dejó al menos 138 muertos y cientos de hogares destruidos, informó la Cruz Roja. Sin embargo, el presidente de Mozambique, Philippe Nyusi, indicó que podría haber más de 1,000 muertos ya que existen cuerpos flotando en los canales. La oposición de Nicaragua suspendió su participación en el diálogo con el gobierno de Daniel Ortega en protesta por la violencia y represión contra manifestantes este sábado, cuando fueron detenidas al menos 31 personas, incluidos periodistas, líderes opositores, una exguerrillera sandinista y un exministro de Educación, cuando organizaban una protesta antigubernamental. Antes de despedirnos, el acuario del sureste de Asia, que está en Singapur, es hogar de más de 100,000 animales marinos. Uno de los habitantes más singulares de este acuario son las mantarrayas, uno de los peces más grandes del mundo. Luego de años y años de trabajo y acondicionamiento, los cuidadores de estos animales desarrollaron un vínculo muy estrecho que les permite, entre otras cosas, alimentar a las mantarrayas directamente en la boca usando jeringas. El público así observa estas maniobras a través de los cristales de los hábitats del acuario. Los cuidadores nadan entre cientos de peces hasta encontrarse con las enormes mantarrayas que nadan lentamente, así como usted lo está viendo, hacia ellos. Hasta
aquí por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Daniel de Iturbide. Mañana se encuentran, por supuesto, aquí en Punto con Denise Merker. Muy buenas noches.